Vamos a continuar con la segunda exposición con el biólogo Roberto Quispe. El tema que va a trabajar es monitoreo de la ocupación y el uso de hábitat del oso andino. Esto en el Santuario Histórico de Machu Picchu. ¿Está usted en línea, biólogo Roberto? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto conocerlos, un gusto estar aquí en este evento. Gracias a usted. Por favor, ¿podría compartir la pantalla? ¿Ya está listo? Claro, ya. Les recuerdo que si se cumple el tiempo, porque Zoom solamente nos da 40 minutos, volvemos a reconectarnos por la misma dirección. Por favor, esperamos 2 minutos y nos reconectamos por la misma dirección. Gracias. Continúe, por favor. Ya está. Sí ven la pantalla, ¿no? Sí, perfectamente se ve. Ok, vamos a empezar. Muy buenas noches. Yo soy el biólogo Roberto. Trabajo en el Santuario Histórico Machu Picchu como especialista en monitoreo biológico y control y vigilancia. Es un gusto estar en este evento, ser invitado en este evento por las instituciones y brindar un granito de conocimiento a todos los asistentes. Así que hoy día vamos a hablar acerca del monitoreo y la conservación de oso andino en el Santuario Histórico de Machu Picchu, ¿no? Bueno, de todas las especies de oso que existen en el mundo, solamente para Sudamérica está registrado una sola especie de oso, que es el oso andino, ¿no? De todas las especies de oso o de verdaderos osos de cara corta, solamente para Sudamérica y también incluido Perú, está registrado solamente una especie de oso. Ahora, el oso que está registrado es el oso andino. Casi la mayoría de la población conoce a esta especie y esta especie es muy cosmopolita porque se puede distribuir desde los 200 metros, ya sea desde un bosque seco, desde la costa, en el norte, por ejemplo, hasta los 4.800 metros, cerca de un glaciar. Esta especie es muy importante, ya que sus poblaciones en estos últimos años, bueno, décadas en realidad, están siendo afectadas. Y por tal motivo, la normativa nacional lo considera en peligro de extinción a través del Decreto Supremo 04/2014 Minagri, con el estado de vulnerable. La IUCN también a nivel internacional lo considera como vulnerable y el CITES también en uno de sus apéndices lo considera también una especie amenazada debido a que tiene conflictos con la población porque normalmente por las costumbres lo utilizan, lo cazan para hacer algunas fiestas, el tema de la chamanaría, entre otras cosas, ¿no? Utilizan a veces su piel, sus cabezas de adorno, las garras. Muchas veces dicen que los testículos del oso dan fertilidad, así es que tienen estas creencias y por ello también tienden a cazar a esta especie. Correcto, papá. Lo que necesito bueno, es el oso andino para ponerlo en nuestras redes. ¿Cómo lo podemos copiar? Es de gran importancia, ya que en el país, por el estado de conservación que tiene, por el grado de amenaza que tiene, el país ha tomado no solamente, ha generado un decreto supremo, sino que también en 2016 generó un plan de conservación de oso andino, ¿no? Donde prácticamente ya plasma normativas, plasma estrategias para poder conservar a nivel país la población de esta especie. Y justamente el estudio que les voy a mostrar a continuación aportó mucha información para la elaboración de este Plan Nacional de Conservación. Sí, pues igual lo queremos poner. ¿Por qué tomar en cuenta los andinos? Coordinamos. Ojo, porque aparte de ser ahora no lo acabaste, amigo. climática, también es una especie ya, papacito. ¿no? Ya. En el caso de que por haber lo acabas también nosotros hay que entender de que cuando conservamos esta especie, estamos conservando su hábitat. Y dentro del hábitat estaríamos conservando muchas especies que tienden una menor distribución o un menor rango de movimiento. Los anfibios, las serpientes, si no, mañana te aves, la vegetación, entre otras cosas. Suerte, por eso, al momento de conservar esta especie, estamos de antemano, estamos conservando muchas especies más que están dentro o comparten hábitat con esta especie.
Ahora, ya en otros países y muchas instituciones han ya tomado las riendas para generar estudios a nivel de conservación de estas poblaciones. Y ya no solamente están monitoreando localidades pequeñas, sino están monitoreando unidades mucho más grandes, que se les dice unidades paisaje. Claros ejemplos tenemos, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, que están mucho más avanzados con el tema de investigación de oso, y el Perú, a través de todo el sistema de áreas naturales protegidas, que queremos llegar a este enfoque, ¿no? Hacer un monitoreo a nivel paisaje de toda la población de osos para poder conservarla y evitar su extinción. Ahora, ¿por qué es importante esta especie? ¿Por qué querer conservarla? Como dicen, miren, el requerimiento de hábitat de esta especie es más o menos 1.900 kilómetros cuadrados, que en hectáreas aproximadamente sería 300.000 hectáreas. Son hábitats o ecosistemas muy grandes para poder tener poblaciones viables de oso. Imagínense, si nosotros implementamos estrategias de conservación en toda esta extensión que estamos hablando, estaríamos conservando cuántos microhábitats dentro de ese ecosistema, cuántas especies pequeñas como estas que estoy mencionando, el venado enano, los zorros, aves, como aves, los amanis, muchos anfibios, entre otras cosas, y también estaríamos conservando los servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos como, por ejemplo, fijación de carbono, producción de agua, paisaje, entre otras cosas, ¿no? Y también, obviamente, dentro de los servicios ecosistémicos, el tema de regulación de enfermedades y también aminorar el cambio climático. No solo ahora por la importancia de conservar el paisaje miramos a esta especie, sino que también es un gran dispersor de semillas, ¿no? A través de sus traslados, que pueden ellos trasladarse entre 4 kilómetros entre 16 kilómetros hasta 32 kilómetros aproximadamente, dispersan muchas semillas y aparte de eso que ellos tienen un comportamiento, son muy buenos trepadores y a partir de ellos en temas de selvas o bosques conspicuos digamos, estructurados, ellos hacen algunas veces de claro, porque para alimentarse rompen ramas y lo que hacen al romper ramas forman claros y los claros, a través de esos claros entra la luz y toda la vegetación o las semillas que están rociadas en el piso empiezan a brotar, ¿no? Como les mencionaba, en el Perú, uno de los primeros estudios que se ha hecho con la metodología de ocupación que les voy a explicar dentro de un ratito, es el Santuario Histórico Machu Picchu. De ahí proseguimos con el Parque Nacional del Manu, ¿no? Y a partir de esto, este estudio empezó en el 2015. A partir de esto, apoyamos al Plan de Conservación de Oso Andino a nivel nacional y el sistema ahora de áreas naturales protegidas está optando por esta metodología para implementarlo en muchas otras áreas, en las 76 áreas que tenemos a nivel de todo el territorio nacional, para hacer una unidad de paisaje que pueda permitir conservar poblaciones viables de oso andino. Ahora, no todo es color de rosa, ¿no? Por algo está en peligro o amenazado esta especie, ¿no? Y una de las principales, o entre las principales amenazas que tenemos son la expansión agrícola, el cambio de uso de suelo, específicamente en el santuario, incendios forestales, o actividades antrópicas, por ejemplo, mal manejadas, como la ganadería extensiva, y entre otras cosas, ¿no? Así, a raíz de eso, en el 2015, nace la iniciativa de hacer un ecosistema o de monitorear un ecosistema para el oso andino, para las poblaciones de oso andino, ¿no? Donde pensamos y evaluamos cuál sería la extensión adecuada para este proyecto, y lo que encontramos es que si unimos ACR Choquequirao, zona de amortiguamiento del santuario, y el mismo santuario histórico de Machu Picchu, llegaríamos casi a la extensión completa para obtener unas poblaciones viables y mantener las poblaciones a nivel
a nivel de la región Cusco, ¿no? Que serían 274.274 hectáreas, ¿no? Así iniciamos este estudio, hicimos un diseño de grillado en el santuario, iniciamos la etapa de campo previa formación y capacitación del personal guardaparque y otros colaboradores como el gobierno regional, el mismo personal de Incaterra, ONGs como WCS que apoyaron para hacer el registro y colección de datos en campo, donde básicamente hacíamos transectos dentro de las grillas que realizamos a nivel espacial, donde tomábamos registro de las amenazas, tanto amenazas como tala, incendio, pérdida de cobertura, caza, que en Santuario no hay. Gracias a este estudio también se ha sacado uno de los resultados que ya no existe caza como tal en Santuario. También registrábamos otras especies y obviamente los registros de la presencia de oso andino. Como pueden ver, la geografía del Santuario Histórico Machu Picchu, mi compañero ya lo había expuesto, tiene una geografía muy variada y también tiene ecosistemas muy diversos y también variables climáticas muy cambiantes, de los cuales para el personal guardaparque fue todo un reto, ¿no? Todo un reto caminar todas las crestas y los ecosistemas que nos tocó monitorear para recoger los datos de campo. Así, nosotros recogimos datos como, por ejemplo, de qué se alimenta el oso. Normalmente se alimenta de lauráceas, familias de las paltas, pero silvestres, que prácticamente son las aceitunillas o que le dicen en las comunidades o dentro del santuario, que es esta es parte de acá, la aceitunilla, o algunos ficus, algunos higos silvestres, que también se registra en el tema de la dieta de oso en el Santuario Histórico de Machu Picchu, ¿no? ¿Por qué nos dábamos cuenta? Porque las marcas de ascenso de esta especie son muy notorias en los troncos de los árboles. No solamente se alimenta no solamente trepa árboles, también el oso se distribuye a nivel de la puna o en el bosque seco, en el bosque húmedo, en el bosque nuboso, prácticamente en todo el santuario. Con el estudio ha revelado que se distribuye en todo el santuario. Y en la parte de la puna, en los rodales de puyas, encontramos que también se alimenta de esta especie y es muy apreciada dentro de su dieta. Y estos son los registros que encontramos en campo, ¿no? Como pueden ver, solamente come la parte basal, donde básicamente es la parte más nutritiva de esta planta, y lo que prefiere esta especie es ganar energía lo más rápido posible para poder cumplir con sus ciclos biológicos, como reproducción, tener crías o también igual poder sobrevivir en sus ecosistemas, ¿no? Dentro del bosque, en las bromelias, encima del dosel del bosque, encontramos este tipo de registros que podemos haber registrado fotográficamente, y en algunos momentos también hemos registrado avistamientos directos, ¿no? De especies de hembras con crías. Ahora, a veces cuando yo hago estas diapositivas, presento o han visto algunos registros los amigos, licenciados guías y todo eso, cuando han hecho Camino Inca, y a veces se han topado con hembras delgadas, ¿no? Como esta de aquí. Pero no es porque estén enfermas, básicamente es porque al momento de tener crías, la madre, al momento de alimentar a sus crías, pierde peso rápidamente, y por eso es que necesita trasladarse mucho más dentro del ámbito del santuario para conseguir alimento y poder ganar energía y peso lo más rápido posible. Otras marcas de avistamiento o registro de alimentación del oso es el tema de los bambús. Los bambús en crecimiento se pueden notar, ellos igualmente comen la parte basal, la parte de la base, nada más, la parte más rica en proteínas, y lo demás lo dejan, ¿no? O algunas hiperáceas que podemos ver por aquí, y normalmente siempre hacen este movimiento de palanca para romper el bambú, los achupallas, y solamente comen la parte de la base. También hemos tenido registros de ciertos individuos que se alimentan del ganado. Hace unos años, antes de este estudio,
la información era vaga, básicamente porque nosotros, en cierto modo, discrepábamos que los osos comieran ganado, ¿no? Pero a raíz del estudio también demostró de que los osos, sobre todo los osos adultos, que tienen muy poca movilidad, o si no que hayan aprendido el hábito de comer carne, atacan a los vacunos o a los ganados, ¿no? Pero en el caso de el oso, también nosotros hemos aprendido técnicas para poder identificar cuándo ha sido por ataque de oso o cualquier ataque de puma, de zorro o cualquier otro animal, para poder identificar y tratar de evitar el conflicto con la población. Una de las cosas que sí se ha demostrado es que también el oso, al momento de que está pasando por un lugar y encuentra un animal muerto, y si él sabe que ese animal le va a dar proteínas, se lo va a comer. Y eso también es un comportamiento de carroñero. No solamente hemos encontrado registros de que ha podido atacar, sino también comportamientos de carroñero, de que capaz un puma ha matado o un zorro ha matado cierto animal, alpacas, llamas o ganado, y el oso ha pasado y también ha terminado por comer esa carne que estaba ahí dispuestas, ¿no? Otro de los registros muy marcados para este estudio es las fecas. Como les había mencionado, dentro de la clasificación de los animales, del reino animal, el oso está clasificado como un carnívoro. Y normalmente los carnívoros comen carne, ¿no? Muy pocos, y el oso básicamente es como que se asemeja a algo exceptual, ¿no? ¿Por qué? Porque el oso, su principal dieta del oso, a pesar que es un carnívoro, es la herbivoría. Come frutos, come como tallos, pero también puede comer carne, ¿no? Y muestra de esto es este tipo de registros, ¿no? Acá se notan muy claramente las semillas, acá también, en estas de acá están las aceitunillas, las lauráceas. ¿Y por qué es de esto? Normalmente un carnívoro... Queremos agradecer a Cusco Park, quien nos apoya permanentemente, a la Municipalidad del Cusco, al equipo de defensores del patrimonio cultural del Cusco y, por supuesto, al equipo de Capaquiachay, quienes hacen posible que este tipo de eventos se puedan realizar. Por eso es que esta especie no digiere completamente las semillas, por ende es muy notorio encontrar este tipo de rastros en el bosque o en la zona de evaluación donde se hizo el estudio. Otro de los rastros, o otro de los registros que tuvimos con frecuencia es este tipo de caminos, ya que en santuario hay pocos mamíferos grandes, a excepción de los venados, venado cola blanca, el ciervo que está a más altitud, y el puma. No hay otro mamífero que sea de gran tamaño y pueda dejar este tipo de rastros en los bosques donde no hay existencia de población, ¿no? Y como les comentaba, al oso, bueno, en nuestro Cusco le llamamos ucumari, ucucu, ¿no? Que tenemos también danzas y nuestras costumbres también reflejan a esta especie dentro de nuestra cultura. Esta especie, al no digerir bien las semillas, hace deja este tipo de rastros, ¿no? Rastros como tipo almácigo dentro del bosque, y donde básicamente de aquí se regeneran o empiezan a brotar algunas especies arbóreas y pueden renovar de nuevo o ayudan a renovar el bosque. Por eso al oso también se le llama formador de bosques. Rastros característicos de esta especie, como les había mencionado anteriormente, son los ascensos, ¿no? Ascensos a los árboles. Eso también está relacionado con el tamaño y la envergadura del oso. Otros mamíferos trepadores que podrían dejar rastros en los árboles serían los coatís o los capizos, ¿no? Pero la marca de la garra, obviamente, hay una diferencia enorme en el tamaño, ¿no? Y este tipo de registros podemos encontrar en la vegetación arbórea cuando hacemos el muestreo. También se ha colocado cámaras trampa, estaciones de cámara trampa, donde se ha registrado el tipo cómo asciende esta especie a los árboles. Tenemos toda la secuencia donde hace el ascenso, ¿no?
son muy buenos trepadores, se han especializado también en trepar. Y ya yendo al tema de los resultados, ¿no?, de este estudio. En el 1984, hubo un estudio de Peyton, donde también el objetivo de su estudio fue el oso andino, ¿no? Y a través de huellas y otros registros indirectos, él concluyó que el 25% del santuario histórico de Machu Picchu estaba ocupado por el oso, ¿no? Solamente la parte que está pintada en amarilla, ¿no? Y es anecdótico porque él en el tiempo, en los años que hizo esta investigación en ese tiempo, no llegó a ver ningún oso, ¿no? Después, en el 2002, hubo otro estudio que es el de Judith Figueroa y Estuche, que hicieron básicamente un estudio de cómo eran o cómo se distribuían los corredores de oso adentro del santuario, y concluyeron en eso, ¿no?, que había corredores donde el oso utilizaba para poder trasladarse y alimentarse dentro del área natural protegida. Pero con el estudio que realizamos nosotros, básicamente encontramos que el oso está ocupando prácticamente el 93% del santuario, ¿no? Se puede decir que un nivel óptimo de ocupación es toda esta parte verde que se ve en el gráfico, en el mapa. Y como pueden ver, el camino Inca está dentro de esa distribución, todo lo que es Piso de Valle, la Yacta, Inca de Machu Picchu, la zona de San Gabriel, Mándor, la zona de Aobamba, ¿no? Y estas partes rojas de aquí también está distribuido el oso, pero tenemos, los registros han arrojado de que acá en estas partes hay presencia de amenazas, específicamente la ganadería. Por ejemplo, en esta parte de aquí es Palcay, a pesar que Palcay tiene un ecosistema muy, muy bonito, pero también hay la existencia de ganadería. Igualmente en la zona de Soraipampa, como ustedes pueden conocer cuando han hecho ya para el tema de la ruta Humantay, hay bastante ganadería y especies exóticas como los caballos, ovejas, entre otras cosas. Y obviamente también porque esta parte de aquí se sobrepone con el Nevado de Salcantay y, por ejemplo, en el Nevado no habita el oso, ¿no? Y para la zona de Piscacucho, en la parte de la Málaga hacia el otro lado, también existe la presencia de ganado. Pero los resultados de este estudio son muy buenos, porque prácticamente lo que te indica, o en palabras muy sencillas, te indica de que el oso no usa corredores, no es que utilice solamente el 25%, sino prácticamente está en tiene una buena distribución a nivel de toda el área protegida, ¿no? Y otra de las conclusiones es que la presencia de la ganadería extensiva disminuye, como se pueden ver acá, disminuye la ocupación del oso. Ojo, no elimina la ocupación, porque cuando hemos hecho el estudio sí hemos visto y hemos registrado presencia de oso en estas áreas, pero no con mayor frecuencia como que en las partes coloreadas verdes, ¿no? Otra de las conclusiones fue, ¿no?, de que las poblaciones, cuando existen poblaciones, también disminuye la probabilidad de ocupación de oso, ¿no? En un buen porcentaje, ya que al momento de que el oso, dentro del área protegida, dentro del santuario, el conflicto, si bien es cierto, se ha evaluado, pero no es tan marcado como ahorita voy a enseñarles, ¿no? Por ejemplo, se hizo encuestas a la población de Guayabamba, Tarayo, Corihuayachina, donde las poblaciones que están insertadas también dentro de lo que es el camino Inca, cuál es la percepción que tienen ellos respecto a la conservación de esta especie, y en muchos de ellos indicaban que el oso atacaba a su ganado,
pero por ejemplo, en esta percepción es de que muchos de los casos es de que, si bien es cierto, han encontrado al oso, pero los ataques han sido también por otros carnívoros, como puma, zorro, o por muerte de enfermedades, porque al tener una ganadería extensiva, el control sanitario no es el óptimo. El tema de ingreso a áreas de cultivo, ellos indicaban también que el oso ingresaba también al área de cultivo, sobre todo de maíz, pero en cierta forma no les generaba tantos daños porque habían otras especies que podrían haber provocado mayores daños, como por ejemplo los pericos o las cotorras, ¿no? La actitud de la población, eso es lo contradictorio a comparación de aquí, que es muy buena. El miedo también bajó bastante y la confianza es muy relativamente positiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen algunas condiciones para que esta especie pueda provocar algunos daños o algunos conflictos con la población, Santuario, al tener una actividad turística sostenible, ha generado un cambio y una concientización en la población. ¿Por qué? Porque el turista normalmente viene a ver paisaje, viene a ver naturaleza, viene a ver biodiversidad. Y ver un oso es, pues, un regalo o una experiencia inolvidable. Así es que por ese tipo de aspectos y por la concientización que damos a la población, es que la población ha ido cambiando esta percepción, ¿no? Y básicamente, dentro del santuario, si bien es cierto, han tenido algunas variables de conflicto, pero la actividad turística como que ha generado que la población permita hacer estos comportamientos a la especie, porque el turismo otorga ingresos económicos a las poblaciones, ¿no? Para poder, digamos, permitirse este tipo de ocupación, este tipo también de manejo, y aparte de eso que la proporción de avistamiento de los osos se han visto en estos últimos meses mucho más marcado. Ha sido noticia a nivel nacional que en Santuario Histórico de Machu Picchu los avistamientos están siendo mucho más continuos y de alguna manera indica de que la población de osos está coincidiendo a los alrededores de las poblaciones de las personas de los sectores de Trayo, Guayabamba y todo eso. Y en un futuro, básicamente, si seguimos con actividad de turismo sostenible, a eso apuntamos, ¿no? Que se vuelva como un pilar para que apoye a acciones de conservación dentro del área. Cuando terminamos el estudio, nosotros nos planteamos ciertas estrategias. Primero, mapeamos el tema de dónde estaban distribuidos los conflictos, no los conflictos, sino las posibles amenazas en el sector histórico de Machu Picchu, y a partir de ahí realizar ciertas estrategias. Cuando se hizo este estudio en el 2015, nosotros nos implementamos que deberíamos implementar mayor control y vigilancia en las zonas donde haya mayores amenazas. Se implementó más personal. Se gestionó la integración del CERFOR y otras instituciones que promuevan la intervención de estas actividades que puedan amenazar a las poblaciones de oso y a la biodiversidad, sobre todo fuera del área, como pueden ver. Se tuvo mesas de trabajo con el CERFOR para poder tener este tipo de acciones. Se realizó reuniones con los líderes comunitarios, con las poblaciones, para mejorar las relaciones, porque siempre había, de parte a veces de la población, porque antes el CERNAM era, mejor dicho, el RENA era demasiado restrictivo. A partir de que se volvió el CERNAM, la metodología de trabajo ha cambiado, ya no es restrictivo, sino es integrativo, incorporativo, porque ya estamos dando, como mencionó mi anterior compañero, facilidades para que la población también maneje los recursos, como por ejemplo la tara, ¿no?
es una alternativa que a partir del 2015 también nosotros generamos para poder brindarles facilidades a la población para que puedan aprovechar recursos, ¿no? Realizar justamente los acuerdos y compromisos con la población y para que puedan aprovechar recursos. Incluir sanciones a los que incumplan estos compromisos también. No siempre toda la parte es buena o color, como dice de rosa. Realizar el estudio, el análisis socioeconómico y generar cadenas productivas. Uno de los puntos fuertes que se estaba haciendo hasta el momento era esto, ¿no? Realizar los estudios socioeconómicos y generar cadenas productivas. Nosotros estábamos con la misión de impulsar con mucha fuerza el tema del aprovechamiento de la tara y darle un valor agregado. El sistema de áreas naturales protegidas está creando un sello verde y al producto de la tara que sale del santuario o de cualquier área natural protegida queríamos darle un sello verde para que gane mayor precio al momento de ser comercializado. Normalmente el kilo de tara lo comercializan entre 2 soles hasta 3 soles a buen precio al intermediario, ¿no? Pero si es que logramos que la población que está manejando la tara llega a un mercado más seguro, más rentable, podría venderlo entre 5 a 10 soles. Y otro era que vincularlo con la actividad turística. Nosotros al tener gran afluencia o gran tránsito de turistas a nivel de Camino Inca, hacer la transformación de la tara, porque también tiene propiedades medicinales, tiene propiedades para curtir ciertos cueros, o también tiene taninos, como mencionó mi compañero, tiene propiedades para poder ser consumido deshidratado o en harinas, y poder comercializarlo de cierta manera también con los visitantes. Y ahí, obviamente, tendría un mejor precio para poder favorecer a las poblaciones que trabajan con este recurso. Cuando se hizo el estudio, llegamos a instalar cámaras trampa. El estudio también nos aportó para registrar biodiversidad dentro del santuario, o diversidad biológica dentro del santuario, como venados, puma, pavas, mazama, entre otras especies muy importantes y que por su comportamiento escurridizo muchas veces no los logramos ver. A pesar que el venado ya a lo largo del Camino Inca, el venado cola blanca, es una especie más accesible porque justamente estas poblaciones de venado, al no tener amenazas o no sentir a la población como amenazas, obviamente normalmente fluctúan en las zonas adyacentes a Camino Inca, ¿no? El estudio, aparte de arrojar el tema de ocupación y uso de hábitat a nivel de santuario, también nos sirvió para poder identificar cierto número de especies, de individuos, de oso en el santuario histórico de Machu Picchu. Nosotros registramos en esa fecha 6 individuos. A la fecha tenemos registrado 12 individuos que fluctúan casi siempre en el santuario histórico Machu Picchu, con una proyección a llegar hasta 20 individuos, ¿no? De población dentro del santuario histórico de Machu Picchu. De marzo a abril, de marzo a junio de este año, nosotros en el sector de Guayabamba, Chaya, Guairuro, Orralpata, todos esos sectores, en estos 2 meses nada más hemos registrado hasta 6 individuos distintos. Hembras con cría, machos adultos, machos juveniles o individuos juveniles. Y, para registrar prácticamente en 2 a 3 meses este número de individuos es un indicador de que la población de osos dentro del santuario histórico Machu Picchu está siendo bien conservada, ¿no? Okay. ¿En qué parte de la bromelia se encuentra la comida de los osos? ¿Qué es lo que ellos prefieren de una bromelia? Ya, como todos los osos, en realidad esta especie de oso lo que necesita al momento primero el oso, como les dije, es un carnívoro, por ende debería comer carne. Si comiera siempre carne, ganaría bastante energía rápidamente, pero la dieta principal de esta especie, es algo así irónico,
son los vegetales, ¿no? Es como un carnívoro vegetariano, ¿no? Y al momento de que tiene este comportamiento de comer vegetales, tiene que comer gran cantidad de vegetales o buscar la parte más proteica de los vegetales. En el caso de las bromelias y en el caso de las achupallas, justamente cuando arranca la planta, la parte basal que está arrancada solamente come entre 2 a 3 centímetros de esa parte basal. Nada más. Come eso, lo come, esa es la parte blanda, se podría decir la parte blanquita, lo come, esa es la parte proteica y todo lo demás lo deja esparcido. Eso es que al momento de hacer el estudio es muy fácil identificar cuándo fue oso o cuándo fue otro animal, porque cuando es ganado, el ganado se lo come completamente, no deja nada. En cambio el oso sí deja esparcido así todas las hojas, se podría decir, de las achupallas y de las bromelias. Pequeño, compuesto por un medio abiótico. Por ahí llega otra pregunta y nos dicen, ¿cuánto tiempo de vida puede tener un oso de anteojos o el oso andino? Ya, en cautiverio se ha llegado entre 32 a 35 años. En cautiverio. En estudios así en silvestre no existen estudios, siempre hacen referencia al tema de cautiverio. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Se han estado haciendo trabajos de investigación, trabajos arqueológicos puestos en valor en toda la ruta hacia Machu Picchu por el camino Inca? En este caso, ¿qué impacto puede causar esto a la conservación de la biosfera, refiriéndose a la flora y fauna? Bueno, toda actividad antrópica tiene un impacto. El que diga que no tiene un impacto cualquier actividad antrópica, no está haciendo un buen análisis. Toda actividad tiene buen impacto, ya sea, por ejemplo, pongamos el caso del turismo mal manejado, ¿no? El turismo mal manejado, un turismo que requiere, requiere instalaciones, requiere servicios, requiere alimentar a los visitantes. Y de esos, ¿qué se genera? Se genera aguas hervidas, se genera residuos sólidos, en el camino se genera erosión, se genera compactación, se genera apertura de campamentos, que sería básicamente el tema de pérdida de cobertura vegetal. Pero, ¿qué pasa? Cuando la actividad antrópica es bien manejada, tiene buenas estrategias de conservación y mitigación de los impactos, esa actividad se vuelve sostenible, ¿no? Se vuelve sostenible. Y en el caso del Camino Inca, lo que siempre se ha tratado es mitigar todos los impactos que se generan. Por ejemplo, se ha determinado rutas para el tránsito de visitantes. Si bien es cierto, se sigue, mejor dicho, compactando esa ruta, pero es focalizado. Se está implementando en el tema de servicios otros sistemas para poder tratar las aguas hervidas, ya sean biodigestores o otro tipo de tratamientos, donde aminora y estamos evitando impactar en gran forma el ecosistema. Y el tema de residuos sólidos, se está fortaleciendo el tema de manejo de los residuos sólidos a fin de no contaminar y tampoco degradar el paisaje en el Santuario Histórico Machu Picchu. Para mí sería esa la respuesta, ¿no? Toda actividad genera impacto, pero cuando tú le pones estrategias de manejos adecuadas, esa actividad se vuelve sostenible, ¿no? Perfecto. Vamos a ver si tenemos unas cuantas preguntas más. Bueno, queremos agradecer especialmente al biólogo Roberto Quispe por esta gran conferencia. Muchas gracias, biólogo, por su participación de hoy. Muchas gracias, estamos en comunicación. Un gusto haber participado y espero que haya aportado algo en su conocimiento. Fue bastante, muchas gracias por esto. No nos despedimos sin antes invitarles a la actividad que continúa ahora, en la que va a participar el magíster Jorge Pacheco, y el tema que va a trabajar es diversidad biológica andina y amazónica en el Santuario Histórico de Machu Picchu.
Lo podemos visualizar, ustedes tienen la dirección, ya la hemos colocado en los mensajes por el chat, así es que participen con nosotros, ya está colgada la exposición y al mismo tiempo queremos invitarles para el día de mañana. Por este mismo canal, a las 5 de la tarde, tenemos la participación del ingeniero José Salas con el tema Geología de Machu Picchu y a continuación el tema Orquídeas de Machu Picchu y los colibríes por la bióloga Carmen Soto. Entonces los vamos a esperar el día de mañana. Nos vemos mañana entonces. Buenas noches.